¿Cómo están? Muy buenas noches. En nombre del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú, les damos la más cordial bienvenida esta noche a la conferencia gremial Apertura de talleres en tiempos de distanciamiento social y sensores y parámetros del sistema de emisión de aire. Dos temas muy interesantes que se están realizando gracias al apoyo de Móvil. Hoy nos acompaña Manuel Escalante Arce, gerente técnico de Lubricantes Móvil, quien nos va a brindar unas palabras de apertura y nos va a presentar a nuestros dos invitados que nos acompañan el día de hoy. Buenas noches, Manuel. Buenas noches con todos. Ya me presentaron, mi nombre es Manuel Escalante, yo soy gerente de marketing de Móvil. Yo me voy a encargar de darle las palabras iniciales. Bueno, ante todo, agradecerles la participación en esta charla y agradecer a la Asociación Automotriz del Perú por darnos este espacio para poder transmitir pues un poco de conocimiento, ¿no? Que les ayude, digamos, a ustedes a de repente refrescar los suyos o tal vez pues de repente aprender algo nuevo, ¿no? Bueno, el día de hoy las personas que se van a encargar de dar esta charla magistral van a ser Fernando Rodríguez y Pierre Pajuelo. Fernando es el director del programa de la Liga de Expertos y Pierre Pajuelo es uno de nuestros expertos, profesores de la Liga. Tal vez ustedes no conozcan, digamos, nuestro programa de la Liga de Expertos, pero brevemente les comento que es un programa que utilizamos para entrenar a profesionales de la mecánica automotriz. Ya tenemos más de 2 años, ya tenemos un grupo importante a nivel nacional. Ellos constantemente, frecuentemente están recibiendo entrenamientos en mecánica y automotriz y lubricación. Y ha tenido este programa muy buena aceptación. Bueno, la charla, como dijo Mónica, se divide en dos. La primera parte va a ser recomendaciones generales, digamos, de los cuidados y protocolos que tenemos que tener en la reapertura de los talleres. Yo creo que es muy importante, digamos, este tema, dado la coyuntura y dado todos los riesgos que tenemos ante el COVID. Y la segunda charla va a ser sobre sensores del sistema de emisión de aire, bastante, digamos, un tema bastante técnico que les va a ayudar, digamos, a fortalecer sus conocimientos. Bueno, finalmente, bueno, agradecerles, espero que les agrade la charla y agradecerles, digamos, su participación, ¿no? Los dejo con Fernando y con Pierre. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Buenas noches. Voy a compartir. ¿Qué tal? Mi nombre es Fernando Rodríguez Lama. Voy a compartir con ustedes esto que es básicamente algo nuevo que nos toca a todos y es algo que tenemos que incorporar a partir de ahora a nuestras vidas. Como bien dijo Manuel, esto es un cambio que a todos nos toca y de alguna manera tenemos que entender que ya este hecho de tener un protocolo, de tener medidas tan sustanciales respecto de cómo debemos trabajar, cómo tenemos que cuidarnos, es realmente importante. Quizás parezca algo trivial cuando uno lo conceptualiza, porque en definitiva estamos escuchando permanentemente esto por muchos lados, pero tenemos que entender que estamos hablando de salud pública y todos somos responsables de la salud pública. No solamente es el gobierno o el ministerio quien fija las normas, sino que nosotros somos responsables que esto realmente funcione, que realmente podamos salir de esto y podamos seguir trabajando, podamos estar con nuestras familias. Entonces, hay conceptos como la bioseguridad, que es algo que sabíamos que existía, pero hoy en día nos toca muy fuerte, y esto es justamente el hecho de que es la higiene, la seguridad del trabajo, y es el efecto que produce en el medio ambiente y sobre todo en los seres vivos. El COVID que nos ha tocado no solamente ha dejado huellas en la salud y en la economía, sino que también desestabiliza a la gente, porque hay mucha incertidumbre, preocupación. Y creo que eso es un poco el entorno.
vamos a ver ahora algo que sirve de guía, básicamente, respecto de cómo nosotros tenemos que aperturar nuestros talleres en este tiempo, donde el distanciamiento ha sido realmente para algunos bastante crítico, no solamente por estar lejos de la gente que quiere y siente, sino también lejos de su trabajo, de su fuente de ingresos para poder realmente desarrollar. Entonces, nosotros entendemos que cuando lo que nos ha planteado el gobierno es el distanciamiento, en el cual tenemos que saber tratar las personas, tenemos que entender que este trato que uno lo usa personalmente, lo tiene que tratar de transmitir a su gente con la que trabaja, a su familia. ¿Por qué? Porque es algo que nos protege a todos. Entonces, el hecho de mantener la higiene de las manos antes, durante y después de las actividades es algo realmente importante y es lo que nos va a mantener a salvo de este virus que está realmente atacando a todos. Es necesario, obviamente, tener puestos los elementos de protección, como mascarillas o guantes, de acuerdo al uso que uno está realizando, evitar el contacto físico y mantener esta distancia social mínima de 2 metros. Fíjese que son cosas realmente simples, pero que tienen una consecuencia a nivel personal bastante fuerte. Los seres humanos normalmente somos realmente, necesitamos de afecto y necesitamos tener un acercamiento, necesitamos hablar, tener un elemento como una mascarilla o un guante a veces nos entorpece en la comunicación, pero creo que esto es realmente importante que lo empecemos a conceptualizar y tenerlo directamente ya dentro de nosotros y obviamente conversar con nuestra gente para que realmente podamos llevar esto adelante. Las otras medidas que ya sabemos es, bueno, lavarse las manos, tener la mascarilla, el guante, el distanciamiento y utilizar alcohol o gel para las manos directamente y también desinfectar el piso, todo lo que tenga contacto con cosas que creemos que son contaminantes. Sabemos que nuestros talleres, nuestros lugares de trabajo muchas veces conviven con determinado tipo de suciedades que pueden ser o bien lubricantes o bien tierra o otros elementos que pueden traer los vehículos que vamos a atender, con lo cual tenemos que ser bien precavidos. Antes tomábamos esto de una forma muy diferente, no nos preocupaba si el auto venía sucio o que las llantas hubieran pasado por todas las calles de Lima y están llegando a nuestro taller. Hoy en día tenemos que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Entonces, tenemos que recordar este tipo de precauciones, fundamentalmente. Los guantes no reemplazan el lavado de manos. Esto es importante y esto lo hemos escuchado a partir de los especialistas que dicen que el guante en realidad te protege, pero va llevando toda la contaminación en el guante, con lo cual el guante hay que saber utilizarlo. El guante tiene que ser cambiado. Cuando uno recibe, por ejemplo, un vehículo, puede utilizar guantes, obviamente que estén higienizados. ¿Por qué? Porque para no contaminarse. Pero una vez que uno termina las tareas de higiene, de limpieza, de desinfección, los guantes tendrían que ser retirados. Evitar el contacto físico. Y obviamente, acá hay una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta, que hay muchos elementos que vamos a utilizar para desinfectar, que son nocivos a veces. Por ejemplo, el alcohol puede ser una fuente importante para desinfectar, pero es combustible, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado, dónde lo dejamos, cómo lo dejamos. Y lo mismo otros elementos que se están usando como la lejía o el alcohol diluido, ¿no? Tenemos que tener cuidado cuando lo utilizamos en las prendas y todo lo demás. Y el otro tema es, que no menor, y es algo que muchas veces lo descuidamos, que es cómo nos deshacemos de estos residuos. Y esto también me lleva a la reflexión respecto de qué hacíamos antes con los residuos que utilizábamos dentro del taller. Hoy en día tenemos que tener mucho más cuidado, y esto quizás es una oportunidad que estamos teniendo para poder trabajar mejor, para poder tener mejor dispuesto nuestro taller, y también ayudar a la sociedad y al ambiente, en el cual empezamos a tener esta conciencia, ¿no? Que las mascarillas
reutilizables, podemos volver a usarlas, pero también tienen una vida, ¿no? Las mascarillas tienen que ser certificadas porque sabemos que hay muchos materiales que no son realmente que protegen, sino que por ahí nos pueden perjudicar. El otro día escuchaba a un especialista que decía que las mascarillas de tela, por ejemplo, hay que lavarlas permanentemente, un día, y hay que lavarlas porque va manteniendo nuestra respiración, todo lo que viene de afuera, y esto es como un cultivo que es de nunca acabar. Entonces, tenemos que entender que las mascarillas tienen que ser higienizadas, lavadas, y en caso de desecharlas, tirarlas a un contenedor que realmente sirva para eso. Los guantes, obviamente hay que tirarlos, porque no podemos mantenerlos. Los papeles, obviamente, también. Y los envases plásticos, lo mismo. Tenemos que tratar de tener contenedores. Si ahora vamos a empezar, que ha salido una normativa, que no sé si está reglamentada aún, en el cual tenemos que seleccionar los residuos y clasificarlos para poder deshacernos de ellos, tenemos que tener conciencia de esto. Lo otro es el trato con los clientes. Acá quiero hacer algo que es importante y que tenemos que reflexionar, que hoy en día la experiencia de nuestros clientes ha cambiado. Ellos compran de una manera diferente en el supermercado, lo pueden hacer por internet o tienen que hacer las compras distintas, se van protegiendo. Entonces, todo eso que inclusive nosotros mismos lo hacemos, creo que es importante recalcarlo en lo siguiente, que es un diferencial. O sea, el hecho de que ustedes tengan un protocolo en su taller para recibir un vehículo, también hace que están tratando bien a sus clientes y de alguna manera es un diferencial, como les decía. ¿Por qué? Porque en definitiva, si otro taller no cumple los protocolos o no son tan estrictos, el cliente también va a tener eso, por lo que decía al principio. Hay una gran incertidumbre y preocupación, hay un miedo respecto de esa desconfianza que no sé dónde me puedo contagiar, ese término del asintomático que antes uno decía que bueno, soy asintomático de una enfermedad, hoy en día el asintomático él no lo sufre, pero sí lo sufrimos los demás, porque de una u otra forma entendemos que vamos a protegernos, porque no sabemos si realmente ese asintomático es mi vecino, mi cliente o el mecánico que me está atendiendo. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que entender que es importante. Hoy en día la experiencia del cliente seguramente va a primar para que la elección de ir a un lugar u otro ya no sea tanto porque me brindan o sabe de mecánica o lo que sea, sino que también porque todo esto está embebido dentro de lo que necesitamos. Entonces, el primer contacto con el cliente debe ser totalmente visual. Debemos mantener una actitud proactiva y una expresión corporal positiva. Debemos reforzar la higiene antes, durante y después de atender a un cliente o entrar en contacto con el vehículo. Es importante aclarar que para su seguridad la atención se realiza de a uno, o sea, no puedo atender a un montón, sino que tenemos que respetar las normas que nos fija el distanciamiento. Y lo otro que es, digamos, un tip importante es en el momento del pago, es decir, tenemos que tratar de tener medios virtuales, ¿no? Transferencias de banco, apps, sí, hay una cantidad de cosas que han salido que nos facilitan la vida a la hora de pagar. ¿Por qué? Porque hay que evitar el intercambio de billetes, de tarjetas, porque eso también nos expone y nos pone justamente expuestos a que podamos contagiarnos o contagiar a nuestro cliente. Y lo otro que es importante es el cuidado en el taller, ¿no? Porque debemos mantener una limpieza diaria y una desinfección de pisos y superficies. Y acá es importante entender que cuando uno habla de desinfección, cuando hablamos de productos que eliminan el virus, estos productos se degradan si realmente no hay una limpieza en el taller. Es decir, si nosotros no tenemos nuestro taller limpio, por más que desinfectemos sobre lo que no está limpio, ese desinfectante no va a ser tan efectivo. Entonces tenemos que procurar tener una limpieza diaria y obviamente desinfectar los pisos y las superficies en el taller. Es importante también difundir y publicar en lo posible carteleras. Hay mucha información
pública, información que brinda el gobierno a través de las redes sociales y a través de mucha información. Inclusive la Asociación Automotriz también difunde, que son cosas que podemos tener. ¿Sí? Sobre todo números de emergencia o cosas que podríamos necesitar en un caso realmente importante. En el caso de la recepción de mercaderías, tomar las medidas de precaución y prevención para evitar contacto estrecho con los clientes y proveedores. Piensen ustedes que si empezamos a pensar que tenemos nuestra gente, nuestros colaboradores, tenemos nuestros clientes, tenemos nuestros proveedores, tenemos un flujo de gente y también un flujo de cosas que vamos recibiendo, vehículos, repuestos, lubricantes, una serie de cosas que conviven dentro del taller en las cuales tenemos que, para cada una de ellas, tener precauciones. Y estas precauciones son importantes porque muchas veces uno no está, sino que tenemos que capacitar a nuestra gente y capacitar a todas las personas que están dentro del taller para que realmente puedan tomar estas medidas. Entonces, es importante tener espacios de recepción, así como nosotros hablamos de este distanciamiento que tenemos que tener con las personas, deberíamos tener espacios, lugares elegidos para intercambio, para determinar de acuerdo a las posibilidades del lugar, ¿no? Porque obviamente si necesitamos tener un espacio de 2 metros o 1,5 metros con una persona que nos está enviando algo o recibiendo material, o bien que lo deposite y nosotros no estamos ahí y él se retire y después ingresamos, pero hay que tomar las medidas correspondientes. Se debe asignar un lugar para la entrega de material o mercadería. Desinfectar todos los objetos antes y después del intercambio. Esto ustedes pueden tener preparado, por ejemplo, el alcohol diluido con agua, y esto permite de alguna forma desinfectar las superficies plásticas, cartones, y todo lo que obviamente viene en un embalaje. Entonces, esto sí ayuda mucho para evitar este tipo de transmisión. Implementar cartelería en el ingreso de los lugares sobre las medidas preventivas y distancias entre personas. Y tener, obviamente, elementos de desinfección. La gente, normalmente, nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestros empleados, nuestros colegas, todos ingresamos y necesitamos por lo menos desinfectar el calzado y también tener la posibilidad de lavarnos las manos. Hoy en día el mercado está ofreciendo una gran variedad de bandejas de desinfección de calzado. La idea es que esto esté preparado. Hay productos ya que vienen en el mercado que se pueden utilizar, que son realmente muy efectivos y no corroen ni el zapato ni tampoco las telas. Y si no, hay que tomar las precauciones de utilizar, por ejemplo, 3 cucharadas de lejía diluidas en 5 tazas de agua. Esto es potente contra el virus y no es nocivo contra los materiales como tela o lo que estemos en ese momento utilizando. Y el lavado de manos, bueno, es primordial, es lo que dijimos siempre, que es importante estar permanentemente con las manos limpias y lavarnos las manos durante 20 segundos con mucha agua y jabón. Entonces tenemos que disponer de estos lavamanos para el personal y para la gente que llega. En el mercado también hay una cantidad de lavamanos portátiles que nos ayudan para poder incorporarlo dentro de nuestro local. O utilizar los que ya tenemos o realmente mandar a construir alguno que sea más permanente. Entonces, hasta acá lo que estamos hablando es básicamente estas medidas que nosotros tenemos que tener con el contacto, con los espacios, con todo lo que permite mantener esa relación que antes teníamos con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestra gente. Y luego lo otro que es importante es el cuidado dentro del taller respecto de lo que estoy utilizando, es decir, las herramientas de trabajo. En general deberían ser de uso personal. A veces es complicado, entonces lo que sí tenemos que tratar es que esto realmente se pueda desinfectar antes de usarla y
obviamente, si podemos, acá en este caso sí tratar de manipularlas con los guantes. ¿Por qué? Porque obviamente si son herramientas compartidas, estas quizás, por ahí tenemos un compañero que es asintomático y nos podría transmitir a través del uso de las herramientas. Reforzar la ventilación del taller, porque en definitiva lo que nosotros necesitamos es, como ustedes saben, mientras más ventilación, mientras esté mejor aireado todo, el virus realmente se va, es decir, no sobrevive mucho tiempo respecto de un lugar que está bien ventilado. Y lo otro es limitar las reuniones o evitarlas, es decir, cuando uno tiene que hablar con la gente, hay que tratar de hacerlo de a uno, y si somos muchos, deberíamos tener, obviamente, un espacio mucho más amplio para mantener esa distancia que estamos hablando de 1,5 metros, 2 metros. Y el otro es, obviamente, dejar el taller o el espacio donde tenemos bastante abierto, evitando los obstáculos. Y un tema bien importante es justamente la recepción y entrega de los vehículos, ¿no? En este caso vamos a comentar algunas cosas respecto de los vehículos de autos y trimotores, ¿no? Es importante recibir y desinfectar las llaves y las manijas del exterior del vehículo, desinfectar el asiento y colocar un protector, los elementos de contacto del vehículo, en caso de que sea necesario ingresar al vehículo. Seguir con la desinfección del interior y las zonas frecuentes de contacto. Rociar las llantas del vehículo con lejía o desinfectante alcohólico antes de ingresar a la zona del taller y posteriormente desinfectar el área donde estuvo el vehículo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, el vehículo viene de la calle, como vimos, siempre las ruedas o las llantas vienen realmente sucias porque están circulando por todas las calles y no sabemos lo que puede tener. Hay muchos estudios que han hecho para ver cuánto dura el tiempo del virus sobre determinadas superficies. Y bueno, los jeves, como las llantas y todo eso, más o menos están alrededor de unas 5 horas. Con lo cual, es tiempo más que suficiente desde que llega el vehículo e ingresa que puede ser portador. Lo otro que no es menor es el hecho de que normalmente, si uno quiere revisar el vehículo y tiene que tirarse debajo del vehículo, tenemos que tener la precaución de que las llantas estén bien y la parte de abajo del vehículo. Por eso es importante en ese momento, y es lo que decíamos antes, es siempre usar la mascarilla. La mascarilla es una barrera que nos va a permitir estar mucho más seguros. Y lo mismo en ese caso, tratar de utilizar los guantes para revisar, no sé, si hay que ver el tren delantero o alguna de esas cosas que realmente están expuestas con todo el bagaje de tierra y cosas que tenemos en la calle. Y cuando recibimos una moto, son cosas similares, obviamente no tiene un habitáculo como un vehículo, como vimos un trimotor o un automóvil o un camión. Es desinfectar las llaves, las manijas exteriores del vehículo, desinfectar el asiento y colocar protección en todos los elementos que uno cree que, bueno, el dueño pudo haber tocado. Y lo mismo, rociar las llantas del vehículo antes de ingresar a la zona de taller y posteriormente desinfectar el área donde estuvo el vehículo. Y esto es importante porque lo que tenemos que prever es cómo protegernos y cómo proteger a la gente que trabaja con nosotros. Como les decía al principio, el COVID no solamente daña la salud, la economía, sino que desestabiliza a las personas. Si nosotros somos los responsables del taller, tenemos que ser empáticos con ellos, tenemos que entender que quizás no la han pasado bien y obviamente a todos nos afectan los problemas y lo podemos trasladar. Y tampoco podemos permitir que ellos lleven a sus casas la enfermedad. Entonces tenemos que de alguna forma tratar de ver cómo cuidarnos. Y esto es fácil, es decir,
Deberíamos quizás en la mañana, cuando llegue la persona, hacer un chequeo respecto de estos síntomas que están acá, ¿no? Ver que no tenga fiebre, revisar que no tenga tos, dolor de garganta, que no tenga dificultad a respirar, que no haya perdido el olfato o el gusto. O sea, creo que son medidas importantes que deberíamos tomar. ¿Para qué? Para que la gente que ingrese al taller realmente ingresen los que no tengan síntomas, y los que tengan síntomas tenemos que respetar para que realmente se vayan a atender, o en el caso del peor caso, que realmente hagan su cuarentena. Pero sí es realmente importante este punto, porque si no nos protegemos entre todos los que estamos dentro del taller, es bien difícil que podamos prestar un servicio como corresponde. Lo otro que también, como les decía, el cliente cuando llega va a estar distante, y si ve a alguien que realmente tenga tos o que esté con una dificultad para respirar, va a desconfiar bastante que se estén tomando las medidas correspondientes respecto de cómo es todo este protocolo. Y lo otro es que en los casos sabemos que el COVID no perdona, tenemos que actuar rápidamente, porque ya cuando una vez se empiezan a manifestar alguna de estas situaciones, tenemos que tener presente la línea COVID, que es una línea gratuita, el 113, brindar al colaborador una mascarilla que se coloque, que llame a estos teléfonos, y el caso que el empleado necesite desinfectarte, que tenga los materiales antes de retirarse, para que se pueda desinfectar y no lleve, como les decía, a su casa todo esto. Y el colaborador que se retira deberá proceder a la limpieza de acuerdo al protocolo, es decir, todos tenemos que colaborar, como dije al principio, este es un tema de salud pública, es un tema en el cual tenemos que todos actuar, y todos los que pertenecemos al taller y que estamos en la atención, prestando servicios o siendo mecánicos, tenemos que colaborar con esto. Porque esto es, digamos, un equipo que está trabajando y saliendo adelante bajo estas condiciones. Entonces, es bien importante el hecho de que nuestro taller no solamente brinda el servicio, sino que parezca un taller con los protocolos, y que brinde estos protocolos al máximo de bioseguridad. Por ejemplo, hay tips importantes, ¿no? Cuando el auto sea entregado, o lo que sea, si es un auto, una moto, una camioneta, así como muchas veces se pone en registro de cuántos kilómetros tenía cuando se hizo el cambio de aceite, se puede poner una etiqueta donde se puede informar o pegar una nota que el habitáculo fue desinfectado, que las manijas están desinfectadas. Eso demuestra una preocupación de ustedes hacia el público, hacia sus clientes, y eso va a ayudar también a que se sienta mucho más cómodo y mucho más cercanos a ustedes desde el punto de vista de cliente. Creo que son cosas que ayudan bastante comercialmente. Y hay que capacitar a nuestra gente. La gente que trabaja con nosotros tiene que entender estos protocolos, tiene que saber por qué hacerlos, y tenemos que controlar realmente que lo hagan, dentro y cuando se van a su casa. Entonces, cuando la gente termina el trabajo, tiene que dejar los objetos personales, o sea, cuando llega a su casa, todos los objetos personales que tienen que dejarlos en una caja, desinfectarlas con alcohol o lejía, y si los objetos obviamente lo permite, no utilizar, por ejemplo, la lejía, como dijimos, en las telas. Dejar los zapatos en la puerta de la casa, y si no puede, colocar un trapo humedecido con una solución de agua con lejía. Esto es importante también decir que, obviamente por el tipo de trabajo en el cual muchas veces los mecánicos tenemos que estar por el piso viendo por abajo de los vehículos, el aseo, tratar de bañarse apenas llegue, no tener contacto con la esposa, los hijos, con el hermano, el tío, la madre, porque podemos transmitir directamente, es despojarnos de todo, dejarlo afuera y ir para bañarnos. Y lo mismo cuando llegan al trabajo. La idea, como les decía, es
tomar las medidas y tratar de dejar estos objetos que estuvieron transitando por la calle en algún locker o en alguna caja para que no estén utilizándolas dentro del taller. Creo que estos cambios, las personas que somos responsables de equipos de trabajo tenemos que saber que todo ha cambiado y que tenemos que tener mucha empatía, entender a las personas, porque como les decía antes, cada uno vive lo suyo y es mucha incertidumbre y preocupación del futuro. Y lo otro que es importante, y creo que es este término que es la resiliencia, ¿no? Esa capacidad que tenemos los seres humanos de sobreponernos a experiencias muy traumantes, y creo que esta situación del COVID es importante que todos podamos tener esa resiliencia que nos lleve para adelante y tratar de transmitirle a la gente tranquilidad. En el caso de, como decía, de los que dirigimos personas, tratar de protegerlos, ¿no? Darles esa seguridad de que las cosas se están haciendo por algo, que hay un protocolo. No es que las cosas se hacen por hacer, sino que este protocolo nos va a cuidar, nos va a proteger en la medida que todos lo podamos hacer. Lamentablemente, vemos que muchas veces estos protocolos se rompen a través de las personas. Las personas somos las que transmitimos el virus. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que cuidar es ese valor y darle todas las herramientas a nuestra gente para que realmente no lo rompa y podamos trabajar tranquilos y desarrollar esta actividad que lamentablemente estuvo parada y que esperemos que prontamente podamos recuperar. Entonces, eso es realmente importante. Fíjense que no solamente es un tema de bioseguridad, de salud pública, sino también de conciencia, es hablar con las personas, que nos entiendan, que nos ayuden. Comentarles que nosotros, a través de la Liga de Expertos Móvil, damos capacitación y brindamos todo un soporte a los mecánicos que están dentro de la liga, a través de, obviamente, las redes sociales, y también tenemos canales digitales donde los capacitamos y conversamos con ellos, y también tenemos un grupo de gente que son los asesores y los capacitadores que ya con los años han llegado a tener una empatía bastante importante con ellos, y muchos nos han expresado esto que les decía, ¿no? Justamente cómo afrontamos, cómo hacemos para seguir, cómo nos cuidamos, cómo cuidamos a nuestra familia, cómo hablamos con nuestros clientes para que se sientan seguros que estamos atendiendo bien y todo eso. Entonces creo que esto es básicamente lo que tenemos que tener en cuenta, todo este recorrido que les he comentado, y tratar de conversar con las personas para que se sientan tranquilas y podamos ayudarnos mutuamente. Sí, ahora los dejo con Pierre para que continúe con la segunda parte de esta presentación. Buenas noches con todos los asistentes, buenas noches con los organizadores y buenas noches con las personas que nos están apoyando en este evento, los participantes también. Y vamos a presentar. Mi nombre es Pierre Pajuelo, como ya me habían presentado más antes. Soy profesor en educación técnica en la especialidad de mecánica automotriz, y vamos a explicar o vamos a hablar un poquito acerca de los sensores del sistema de inyección de combustible, ¿no? Relacionados al sistema de inyección de combustible, que están posicionados, ubicados en el sistema de alimentación de aire. Hemos escogido esa parte primero. Después vamos a, de repente, más adelante, continuar con lo que es el sistema de alimentación de combustible, ya no solamente sensores, sino también actuadores. En este caso queremos tocar 3 sensores, ¿no? Que son muy importantes para poder para que el sistema de inyección electrónica haga el trabajo que necesita, ¿ya? Entonces voy a compartir la presentación con ustedes para que puedan visualizar y podamos explicar el tema, y también pueda ser más didáctico para ustedes. Entonces, vamos a exponer el tema para que ustedes lo puedan captar y lo puedan entender mejor. Lo vamos a hacer, vamos a ver un poquito de la forma, de manera global. Vamos a ir poco a poco
hacia lo preciso, ¿no? Lo más exacto. Vamos a comenzar por lo general y vamos a llegar a lo más exacto, ¿ya? Entonces, haciendo una visión general del tema con respecto a los sensores del sistema de admisión de aire, ¿no? Tenemos o hablamos acerca de 3 parámetros que son muy importantes, ¿no es cierto? Que son básicos o son esenciales para que el motor pueda trabajar eficientemente, ¿no? Si no, el motor no va a poder trabajar eficientemente. El sistema o la computadora, conocido en algunas marcas, lo conocen como EQ, otros le dicen SM, ¿no? Depende de la aplicación, depende del fabricante. Son nombres técnicos comerciales, ¿no? Pero las finales son procesadores. ¿Qué es lo que hacen? Reciben la información, ¿no? Esta información de los sensores, la procesan y después envían las señales a los actuadores para que estos ejecuten ciertas funciones y ciertos trabajos de ajuste, regulación, ¿no? Y todo en función de que el motor trabaje de la forma más eficiente, ¿no? Reduciendo los consumos de combustible, reduciendo las emisiones tóxicas, que es lo que más exigen ahora los fabricantes. Las normas internacionales a los fabricantes, ¿no? Recuerden que ahorita a nivel mundial, en los países donde más automóviles se fabrican, donde están las principales marcas, las normas o las regulaciones o las exigencias en cuanto a emisiones tóxicas son bastante, ¿no? Son bastante exigentes, ¿ya? Entonces, vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Las normas son cada vez más estrictas y se quiere la reducción de las emisiones tóxicas y por tanto una de las primeras podríamos decir, decisiones que toman los fabricantes en cuanto a los diseños y la ingeniería de los motores, sobre todo en cuanto a la electrónica, es reducir los consumos de combustible, ¿no? Al reducir los consumos de combustible, vamos a reducir las emisiones tóxicas. Entonces, la computadora necesita conocer 3 parámetros muy importantes para ese ajuste, para esa dosificación del combustible, ¿no? Nosotros entendemos por dosificación, o la palabra dosificación, muchos de nosotros significa un ajuste, una regulación, ¿no? Tener los volúmenes o las cantidades exactas, ¿no? de los distintos elementos que van a intervenir. En este caso, el oxígeno que está en el aire, ¿no? Y el combustible, ¿no es cierto? Entonces, esa cantidad o ese volumen, mientras sea lo más exacto posible, la combustión va a ser mucho más eficiente, el motor va a trabajar de forma más eficiente, se va a aprovechar mejor la energía o el poder calorífico y se va a poder lograr mayor potencia, mayor torque y todos esos parámetros que son importantes también para la operación del motor. Entonces, la computadora necesita saber, para hacer este ajuste del combustible, para determinar cuánto combustible se va a inyectar, en qué momento se va a inyectar, ¿no? Y el volumen del combustible que se va a inyectar, necesita saber 3 parámetros muy importantes. Uno es la presión, ¿no es cierto? Si hablamos del sistema de admisión de aire, hablamos de la presión que se genera en el sistema de admisión de aire. ¿Cómo se mide esa presión, no? Inicialmente lo que mide el sensor es el vacío que se genera en el múltiple de admisión. Los pistones están constantemente bajando, ¿no? Haciendo el recorrido desde el punto muerto superior al punto muerto inferior. Cada vez que bajan, generan un vacío. Imagínense a altas revoluciones o un número determinado de revoluciones, la cantidad de vacío que se va generando en el múltiple. A medida que la mariposa del sistema de obturación o del acelerador abre, ¿no? Va compensando ese vacío, va entrando una cantidad de aire. Eso es lo que va midiendo, eso es lo que va informando a la computadora, a este sensor, ¿no? Que es muy importante. Entonces, la presión necesita ser conocida por la computadora justamente para hacer este ajuste. Y vamos a ver en qué repercute el mal funcionamiento de esto, o que no cuente con esa información. La masa. Si hablamos de masa, hablamos de gramos por segundo, ¿no? Hablamos de la cantidad de aire, hablamos de la cantidad de aire que esté entrando, ¿no? El volumen de la cantidad de aire que esté ingresando al motor, que también es importante conocer. No solamente la presión, sino también el volumen, la cantidad de aire que esté ingresando. Y también tenemos, por supuesto, otro valor muy importante, que es la temperatura, ¿no es cierto? La temperatura del aire es muy importante. Es más, en algunos motores que son turboalimentados, no solamente vamos a tener un
un solo sensor de temperatura, ¿no? Vamos a tener varios. Vamos a tener sensores que están antes, después del turbo, en el sistema de intereinfriamiento, post-enfriamiento del aire de admisión. Entonces, vamos a continuar y vamos a ver específicamente cuál es la función de cada uno de los sensores. El sensor MAP es el que mide la presión absoluta en el múltiple de admisión, ¿ya? De este sistema. Informa la diferencia de presión en la admisión con respecto a la presión atmosférica, ¿ya? Recordemos, tengamos presente de que la presión atmosférica o la presión barométrica, también conocida, es muy importante, sobre todo para determinar para que la computadora pueda determinar a cuántos metros sobre el nivel del mar se encuentra la unidad, ¿no? Este motor, sea un motor gasolinero, diésel, o esté montado en un vehículo pequeño o en un vehículo más grande. Entonces necesita conocer este valor, ¿no? Necesita conocer este valor que le va a brindar este sensor. Muchas veces este sensor, o la mayor parte de veces este sensor está constituido, este sensor MAP que mide la presión, también a su vez mide la presión barométrica. Se hace dos funciones. Mide la presión o el vacío del múltiple, y también mide la presión atmosférica. Entonces, para hacer enviar esa información y hacer ese balance, ¿no? Entonces, informa la diferencia de presión en la admisión con respecto a la presión atmosférica. El MAP, que es el sensor, así como vimos, se acuerdan en el orden, ¿no? Primero la presión, después seguía la masa. El MAP, ¿no? Justamente por sus siglas en inglés, ¿no? Que mide la M viene de mass o masa, ¿no? Air flow o flujo de aire, de masa de aire. Entonces calcula la masa de aire que entra al motor. Entonces está ubicado en una posición estratégica, ¿no? Donde va a poder medir o ir, ¿no? Bajo una estrategia de temperatura, ¿no? Va a poder calcular, va a poder informar a la computadora de un parámetro que es importante, que es el volumen de aire que está ingresando al motor. Y el otro es el sensor, que es el sensor de temperatura del aire de admisión, ¿no? El IAT, y es un sensor que monitorea la temperatura del aire de entrada. Este sensor va generalmente montado, ¿no? Generalmente va montado o va incluido en el mismo cuerpo con el sensor MAP, o en algunos casos con el sensor MAP. Y también este sensor puede ir colocado de manera independiente, como les comenté, en el caso de que tengamos sistemas de turboalimentación, sobrealimentación, o tengamos sistemas de post-enfriamiento. Entonces ahí es importante también saber dónde se ubican y cómo es su trabajo, ¿no? Cómo van a ir trabajando. Se logra ver bien, se logra ver la totalidad de la imagen. Entonces, en el múltiple, ¿dónde se encuentran estos sensores, ¿no? El sensor MAP es el sensor que mide la presión, ¿no? Generalmente es muy común en muchas marcas, en muchos vehículos, que vaya ubicado en el múltiple de admisión. Sobre todo si es que trabaja en conjunto con el sensor de temperatura. Es muy común que tenga esa ubicación. Si trabaja solo, si no incluye un sensor de temperatura, entonces puede ir ubicado incluso al lado o al costado de la computadora o del SM, ¿no? Del módulo de control electrónico del motor. Puede ir ubicado en algún punto estratégico del motor que el fabricante considere, porque el sensor, o sea, el cuerpo del sensor, está conectado a una manguera, y esta manguera se conecta al múltiple, ¿no? Y es la que va a prácticamente transmitir ese vacío, ¿no? Hacia el sensor. Entonces no necesariamente el sensor tiene que ir colocado no es una regla que el sensor vaya colocado en el mismo múltiple. En muchos casos sí, en muchos fabricantes, en muchos modelos sí va a ir colocado ahí. ¿Por qué? Téngalo por seguro de que trabaja junto con un sensor de temperatura, ¿ya? En el caso de que no trabaje con un sensor de temperatura, no tiene necesidad de ir ahí. Puede ir ubicado en otro punto porque trabaja con un sistema interior que trabaja por medio de un mecanismo flexible, ¿no? Y ese mecanismo flexible, ¿no? Es un diafragma que trabaja con unos elementos que hacen contacto, unos contactores, ¿no? Este elemento flexible trabaja con esos contactores. Cuando se mueve o logra ese movimiento por efecto del vacío, los contactores, ¿no? Emiten ciertas señales. Entonces, es suficiente con que la manguera esté conectada. Entonces el sensor no tendría por qué estar colocado ahí, ¿no?
pero si en la mayor parte de casos lo ha determinado ahí el fabricante, y el fabricante, y la ingeniería que le da el fabricante al vehículo hace que el sensor esté ubicado en esa posición, es porque ha determinado que esa es la mejor ubicación, y sobre todo, como les estaba comentando, que es muy probable que esté o lleve, a su vez, también trabaje con el sensor de temperatura. En ese ejemplo, en la imagen que ustedes pueden ver, es así, trabaja con el sensor de temperatura. En el otro caso, en el sensor MAP, su ubicación sí es casi más universal, podríamos decir, ¿no? Es casi una regla. En un compartimento o en parte del ducto que va a la salida del filtro de aire, ¿no? O sea, podríamos ubicarlo para que nos ubiquemos entre el filtro de aire y la mariposa del obturador. Puede ser que por el tamaño, el volumen del motor, ¿no? Hay motores de alta cilindrada, motores de menor cilindrada, y hay cofres, hay vehículos que tienen el cofre más espacioso, menos espacioso, y otras características de ingeniería como la dinámica del flujo del aire que entra al motor. Entonces, esos diseños van a influir para que el fabricante haga ductos más largos o ductos más cortos de aire, ¿ya? Pero esa es la ubicación, entre la mariposa del obturador y el filtro de aire. Esa es su ubicación. Más pegado al filtro de aire puede ser, generalmente es así, más cerca al filtro de aire, por una característica del funcionamiento, del tipo de funcionamiento que ya lo vamos a explicar. Y en el caso del sensor de temperatura, ¿no? En el caso del sensor de temperatura, en la imagen que se logra visualizar es en algunos casos que va independientemente. No va ni con el MAP ni con el MAP, ¿no? Va independientemente, va en el ducto de admisión, parte antes del obturador o de la mariposa del obturador. Ahí es la ubicación que ha determinado en ese caso el fabricante de ese vehículo, ¿no? Vamos a hacer una primera ronda de preguntas. No sé si de repente las respuestas las podemos dejar para el final o van a intervenir, depende de la forma en que se está trabajando. Nosotros hemos elaborado esta diapositiva de esta forma, entonces de repente no sé si van a participar, pero vamos a proyectarla, si no yo voy respondiendo y después ya en la ronda de preguntas reforzamos el tema, no hay ningún problema. ¿Qué entendemos a manera de repaso, no? ¿Qué entendemos por dosificación de combustible y qué parámetros son importantes para este ajuste, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por dosificación? Hablábamos de volúmenes, de cantidades, de exactitud, de precisión entre dos componentes, dos compuestos, dos sustancias distintas, ¿no? Hablamos de dos sustancias. El combustible, sea gasolina, sea diésel, sea gas, ¿no? Y tenemos el aire, y que nos importa del aire es el oxígeno, ¿no es cierto? El oxígeno es muy importante, por eso es importante, mientras más aire entre, más porcentaje, y a una temperatura adecuada, más porcentaje de oxígeno vamos a tener. Y se logra la famosa regla o relación estequiométrica, que es la relación aire-combustible, que mientras más precisa sea, mejor va a ser la combustión y se va a lograr una mayor eficiencia. ¿Qué informa el sensor MAP? La manera de repaso, el sensor MAP informa acerca de la presión, ¿no? En el múltiple de admisión, la presión absoluta. Manifold, absolute pressure. De esas vienen esas siglas, ¿no? Presión absoluta en el múltiple. Hablábamos de un balance que se va a dar entre la presión atmosférica, ¿cierto? La entrada del aire, y la presión o la presión negativa o el vacío que se genera al momento de que van descendiendo los pistones. ¿Y dónde está ubicado el sensor MAP? Casi por regla general, a continuación del filtro de aire, ¿cierto? Casi a continuación del filtro de aire. Características de los sensores del sistema de admisión de aire. Ahora vamos a ver algunas características constructivas de diseño de cada uno de estos sensores. Ojo, no es una regla, ¿no? Puede ir variando. Recordemos que en los fabricantes automotrices, ¿no? Sea cual fuera su origen, utilizan componentes diseñados por 2 o 3 fabricantes, ¿no? Que son los más grandes proveedores de este tipo de accesorios electrónicos, ¿no? De dispositivos electrónicos en el mundo. Y otros también, algunos los fabrican también ellos, el mismo fabricante, pero no son muchos. Los fabrican y tienen un diseño un poco particular, unas características un poco particulares.
Vamos a comenzar por el sensor MAP, es el primero que hablamos acerca del, es el que mide la presión, ¿no? Este sensor es el sensor de presión absoluta, consta de una manguera, lo que hablábamos, siempre va a contar con un dispositivo de salida y una manguera que va a estar conectada al múltiple de admisión, y de un conector de 3 terminales, ¿no? Uno es de alimentación de 5 voltios, el otro es la señal variable, ¿no? Que depende del vacío y de la altura en que se encuentra la unidad, y la última es la tierra que proviene de la ECO, ¿ya? Entonces, 3 terminales. Muchos se preguntarán, yo también he visto por ahí un sensor MAP que tiene 4 terminales, no tiene 3, no tiene 4. ¿Qué puede ser? ¿Por qué? Porque lleva incluido, o constructivamente lleva incluido el sensor de temperatura del aire. El aire va incluido o es parte de la estructura de este sensor, ¿ya? Van a trabajar juntos. Entonces, ¿por qué lleva un conector más, no? Lleva un conector más porque ese es el sensor, ese es el de alimentación, ¿no? Y a la vez el de señal del sensor de temperatura de aire. Y la tierra va a ser compartida, ¿cierto? Entonces tendríamos 4 terminales. Si hablamos de uno que no necesariamente, ¿dónde iba ubicado este que no necesariamente lleva el sensor de temperatura? Puede ir ubicado en otro punto del motor, no necesariamente en el múltiple de admisión. Y ténganlo por seguro que va a tener 3 terminales, ¿no? Porque solamente va a tener su alimentación de 5 voltios, va a tener el terminal de señal y va a tener el terminal de tierra. Entonces, si este sensor sí va colocado en el múltiple de admisión, es muy probable que tenga 4 terminales, ¿no? Porque va a trabajar con el sensor de aire o de temperatura del aire también, ¿ya? Acá tenemos las siglas en inglés, ¿no? De donde viene el nombre, manifold, múltiple, ¿no? Múltiple de admisión, el manifold, absoluto y presión. Ahí tenemos algunos diseños, algunas de sus características, y justamente ven ese elemento, ¿no? Acá vemos un elemento sellante, vemos unos zorrines, justamente es donde va colocado, va insertada la manguera que trae el vacío, ¿no? ¿Qué tiene adentro este sensor? Como habíamos hablado, tiene un diafragma que es muy sensible, es muy delgadito, es muy sensible y tiene unos contactos, y cada vez que se mueve o realiza como una cuerda de una guitarra, ¿no? Así, esa vibración, entonces estos contactos emiten esa señal a la computadora, ¿ya? Y acá vemos una imagen que se puede visualizar cuando analizamos o cuando vemos o cuando probamos este sensor, ¿no? Haciendo uso de un osciloscopio digital, ¿no? En el caso de un sensor analógico, ¿no? En el caso de un sensor analógico, hay sensores también digitalizados, pero siempre el más utilizado en los sensores MAP es este analógico, ¿ya? Es el tipo de señal que comúnmente vamos a tener en un sensor MAP. Es muy común que tengamos ese tipo de señal de onda, ¿no? Sinoidal, y ahí vemos que conforme van aumentando las revoluciones tenemos un cambio en la onda, y también va a aumentar el voltaje. A medida que aumentamos las revoluciones, ¿qué va a suceder? El vacío, ¿no? Va a aumentar, pero también se está abriendo más la mariposa del obturador. Entonces la cantidad de aire que entra es mucho mayor, ¿no es cierto? Y se compensa más rápido. El tiempo en que se compensa ese vacío con la entrada del aire es mucho menor. Entonces eso se va a ver reflejado en esta imagen, ¿no? Se va a ver reflejado en esa secuencia de funcionamiento. El sensor MAP, ¿no? El sensor MAP, sensor de masa de aire, el diseño que ustedes ven ahí es bastante común, casi todas las marcas lo utilizan, ese diseño, es un cilíndrico, una forma cilíndrica, una malla protectora, y el sensor que va con sus elementos captadores va ubicado prácticamente en el medio, ¿no? Y, profesor, yo he visto uno que tiene una forma media ovoide. Mucho depende también, como les dije, de las características de diseño del fabricante, ¿no? Hay vehículos europeos deportivos, ¿no? Que tienen motores de alta revolución, entonces utilizan los ductos con una cierta forma que induce o ayuda a inducir el aire a una mayor velocidad hacia internamente al motor. Y también a veces el tamaño o la forma o el diseño de los ductos es una característica de diseño para reducir ciertos efectos de ruido al momento de que ingrese el aire, ¿no? Son características que cada fabricante le da a su vehículo con la finalidad de darle más confort
más rendimiento, más performance a sus clientes, ¿no? Entonces, incluso hasta influye en el tema del ahorro de combustible. El sensor se localiza en el ducto de entrada de aire del motor. Ya habíamos visto que se localiza o se ubica muy cerca o a continuación del filtro de aire, ¿no? Y de entrada del motor, y cuenta con un conector de 3 líneas, ¿no? Generalmente es de 3 líneas, es el más común, ¿no? Una es de señal de alimentación, otra señal de tierra y la otra es de alimentación extra para calentar la resistencia. Ojo que esa resistencia en ese caso es generalmente 12 voltios porque es una resistencia que trabaja prácticamente al rojo vivo, necesita estar encendida prácticamente, necesita tener ese poder, ¿no? Esa energía, ¿no? Para poder mantenerse al rojo vivo, y se va a ver justamente esa resistencia, ¿no? Generalmente está fabricada en platino, se va a ver afectada cada vez que entra el aire, entra la masa de aire, entonces va a chocar contra ese efecto térmico, contra esa temperatura, entonces contra ese hilo que está al rojo vivo prácticamente. Entonces eso es lo que va a permitir que se emitan las señales, esa variación. Entonces necesita ese tipo de alimentación. Muchos dirán, profesor, yo he visto otros que llevan 6, 5 conectores, 6 conectores, 7 conectores. Sí hay en el mercado, no les voy a decir que no, hay. Y en muchos casos en vehículos de alta gama viene. En el caso de muchos vehículos, por ejemplo, en el caso de que lleve el sensor, es decir, que el sensor de temperatura también puede ir, el sensor de temperatura del aire también puede ir instalado en el MAP. Entonces, en ese caso, ya no va a tener 3 conectores, porque también necesita tener una señal de alimentación, ¿no? Una señal ¿qué se llama? De la señal, mejor dicho, el terminal de señal que va a enviar la señal a la computadora. Entonces ya no solamente van a ser 3, van a ser 5, van a ser 6. Puede tener una tierra para el MAP, una tierra para el sensor de temperatura, ¿no? Muy indistintamente. Esa es una tierra electrónica. Eso está justamente viniendo en los vehículos más actuales. ¿Por qué? Para proteger a los sistemas. Recuerden que esos sistemas son mucho más delicados, son sistemas que trabajan con voltajes menores, son muy sensibles, ¿no? Y al ser muy sensibles, es mejor que tengan una tierra electrónica. ¿Qué cosa quiere decir que es una tierra electrónica? Es una tierra que no la proporciona la batería, sino es una tierra proporcionada por la misma computadora, por el mismo SM, por EQ. Él va a proporcionarles esa tierra. Entonces tendríamos, ¿no? Alimentación y tierra del MAP, ¿no? Alimentación y tierra del sensor de temperatura. Entonces tendríamos 4, ¿no es cierto? Tendríamos la tierra, lo que les estaba diciendo, el elemento que alimenta que le va a dar ese poder calorífico y que va a permitir que esta resistencia caliente se mantenga caliente, se mantenga al rojo vivo. Tenemos ese terminal, ¿no? Y tenemos la tierra que, bueno, que es de la batería, entonces podemos llegar a tener 6 a 7 cables, o 6 a 7 terminales en el conector. Algunas características operativas, ¿no? Algunas lo que habíamos mencionado, y un diagrama donde ustedes pueden visualizar la secuencia, o cómo se logra visualizar en el osciloscopio, ¿no? Al momento de que se hacen las pruebas. El sensor IAT, que es el de temperatura de entrada de aire, es un sensor más sencillo, puede ir instalado, ya les dije, en el MAP o en el MAP, ¿no? Este sensor tipo termistor tiene 2 líneas, una de las cuales es la de alimentación y la otra es la señal de regreso a la EQ. Posee una resistencia interna que se conecta en serie con este sensor para poder diferenciar, para poder crear una diferencia de voltaje. Tenemos, en el caso del sistema que va individual, ¿no? Con sus elementos de ajuste, con su cablecito, ¿no? Su conector incluso, y el otro que es el tipo que va insertado generalmente en el MAP o en el MAP, como vemos acá, este de color negro, es que va insertado en alguno de estos dispositivos, ¿no? Es parte de ese conjunto y lleva una protección. El captador va acá internamente, ¿no? Y está protegido por esta rejilla plástica. Algunas características del sensor, ¿no? Algunas características que se logra ver al momento de determinar su análisis, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, la temperatura, ¿no? En Fahrenheit, a un costado tenemos la temperatura en centígrados y tenemos abajo la resistencia, ¿no es cierto?
y vemos que a medida que se va variando la temperatura, también va variando la resistencia, ¿no? Se logra visualizar eso. Una ronda de preguntas. ¿Cuántos terminales tiene el sensor MAP y de cuántos voltios se alimenta? Entonces, hay sensores MAP, la mayor parte 5 voltios, estamos hablando de una tensión de alimentación de 5 voltios, y puede tener, generalmente tiene 3 terminales, ¿no? El de alimentación, el de señal y el de tierra, pero en algunos casos, en el caso de que vaya instalado ahí el sensor de temperatura, va a tener uno más, 4. ¿Qué tipo de sensor es el EIT? ¿Con cuántas líneas cuenta el conector? Son 2, ¿no? Una de señal, una de tierra, de alimentación y una de señal, y tenemos es un sensor del tipo termistor, ¿no? Está dentro del grupo de los sensores que miden temperatura, al igual que el sensor que mide la temperatura del líquido refrigerante. Causas y efectos de las fallas. ¿Cuáles son las fallas más comunes, ¿no?, relacionadas a este tipo de sensores? Recuerden que están ubicados en el multitransmisión, tienen mucho que ver con el aire que entra. Medimos masa, presión, temperatura, y hablábamos de que va a influir, ¿no?, la cantidad de aire que entra, si es mucha o es poca, ¿no?, va a influir en la relación estequiométrica, en la relación aire-combustible, la mezcla pobre y la mezcla rica, ¿cierto? Entonces, si tenemos un aire que entra a una temperatura muy elevada o un aire a una temperatura muy baja, ¿qué conviene más? Que entra a temperaturas bajas. Si entra a una temperatura muy elevada, tenemos un aire más disipado con menos cantidad de oxígeno, ¿no es cierto? Y si tenemos una imprecisión, ¿no?, en cuanto tenemos una restricción, por ejemplo, una restricción en el filtro de aire, ¿no es cierto? Ese vacío que se genera al momento de que trabajan los pistones, ¿podrá ser compensado rápidamente por el aire que ingresa? No, porque tenemos una restricción. Tenemos el filtro que está evitando o interfiriendo en que el aire entre, ¿no?, eficientemente, que pueda correr con facilidad. Entonces, esos aspectos van a influir en la mezcla rica, la mezcla pobre, y no va a haber un adecuado balance, una relación estequiométrica. ¿Qué vamos a tener? Generalmente exceso de humo, ¿no? El motor emite humo negro, el motor se ahoga por exceso de combustible, ¿no?, mayor consumo de combustible y problemas al momento de arrancar en frío, sobre todo por el sensor de temperatura. ¿Y cuáles son las causas de esto? Fugas en los conductos de aire, ¿ya? En mi experiencia, en el ramo automotriz, ¿ya?, y en general en cuanto a motores, ¿no?, desde los motores carburados hasta los motores inyectados, el hecho de que no haya una hermeticidad en los conductos de aire, ¿no?, que haya fugas, o que no estén bien ajustadas las abrazaderas, o que en mangueras los conductos estén rotos, o permitan el ingreso de aire adicional y permitan esa fuga de vacío, entonces vamos a tener muchos problemas relacionados a los que ven ahí ustedes en los efectos, ¿no es cierto? El consumo de combustible, la inestabilidad de trabajo del motor, un ralentí que no es constante, ¿no? Tenemos otro problema con los sensores, tenemos los sensores sucios, ¿no? Recuerden que están en el sistema de admisión y se pueden ir contaminando. Recuerden que el filtro atrapa contaminantes, pero también que hay en el medio ambiente. En el medio ambiente también, circulando en una carretera, en una ciudad, ¿qué tenemos? Tenemos gases de emisiones tóxicas de otros vehículos. Tenemos humo negro de otros vehículos, ¿cierto? Y va a llegar, en algún momento puede llegar a atravesar el filtro de aire, ¿no? Partículas muy, muy pequeñas pueden llegar a atravesar. Y estos dispositivos son delicados, sobre todo en el caso ¿cuál es el que está ubicado primero? Es el MAF, ¿no es cierto? El de masa de aire. Este captador de platino que trabaja al rojo vivo puede irse contaminando, puede irse formando una capa alrededor de este elemento nocivo, ¿no? Y va a hacer que trabaje de manera errática. Y tenemos ya temas de cortocircuitos, ¿no? Cables quemados, cables que han perdido su aislamiento y que pueden estar haciendo cortocircuitos. Algunas imágenes relacionadas justamente a la comprobación de estos sensores. Tenemos en la primera imagen podemos ver cómo está conectado el sensor, ¿no?, el sensor MAP, ¿no?
Entonces tenemos el vacío que viene del múltiple, tenemos los elementos que trabajan internamente, hablábamos de un diafragma y hablábamos de unos contactores, ¿no? Estos contactores van a percibir esa vibración del diafragma, que se produce justamente por las variaciones de presión en el múltiple, y vamos a tener que van a emitir esa señal, ¿no? Tenemos el señal de tierra, la señal del sensor, y los 5 voltios de alimentación. Acá vemos la onda que se genera al momento de hacer la prueba con el osciloscopio. Recuerden que estos sensores también se pueden probar, en el caso de por ejemplo, vamos a hablar en el caso del MAP, se puede probar también con un multímetro, ¿no? Un multitester, se pueden probar los voltajes, se puede probar la frecuencia, se puede probar tanto el voltaje de alimentación como el voltaje de salida, ¿no? Y acá vemos la imagen que podemos ver acá en el caso del osciloscopio, nos habla de la frecuencia, ¿no? La cantidad de ciclos, ¿no? En una unidad de tiempo, y también de los picos, ¿no es cierto? El pico superior, el pico inferior, donde va a llegar los voltajes de este sensor. En el caso del MAP, igualmente, ¿no? El sensor de presión, este es un sensor un poquito más complejo en cuanto a su posición, ¿no? Tenemos transistores, tenemos incluso hasta hay sensores de este tipo que llevan un microchip, ¿no? Integrado, hay un circuito integrado en su construcción, ya que trabaja con los dos sensores, trabaja con el sensor de temperatura y trabaja con el elemento que va a medir, el elemento que trabaja a alta temperatura, que va a medir el flujo de masa de aire. Entonces acá tenemos algunos cambios con respecto a las revoluciones. A medida que vamos a aumentar las revoluciones y va pasando más aire, ¿no? Ese captador que trabaja al rojo vivo, ese platino, va a verse afectado por los cambios por las distintas corrientes de aire que van a tender a enfriarlo, y eso se va a transmitir como a medida de señal. Y acá podemos ver cómo lo podemos ver, ¿no? Los 5 voltios, ¿no? Y 0 voltios, en su máximo 5 voltios, y un piso de 0 voltios. En el caso del sensor de aire, ¿no? Acá tenemos también su forma de trabajar, tenemos la corriente de aire, tenemos los dos terminales, que son los que más trabaja, la señal de referencia y ¿no? El voltaje de referencia y alimentación, y la señal, ¿no? La señal y tenemos la tierra LCM. Una pequeña ronda de preguntas. ¿Cuál es el instrumento con cuál instrumento debemos medir la resistencia del sensor EIT? Con el multímetro, ¿no es cierto?, en la escala de ohmios. ¿Con cuál instrumento debemos medir la señal de salida de los sensores MAP y MAP? Podemos utilizar, por ejemplo, para medir la salida, podemos utilizar un multímetro, ¿no? Podemos utilizar para la salida de la señal, el osciloscopio. Si queremos medir frecuencia, también se puede hacer con un multímetro, siempre y cuando tenga podríamos decir, esa opción, ¿no? De poder medir frecuencias en Hertz, que es la unidad que se utiliza para medir las frecuencias. Y ya vamos prácticamente terminando la diapositiva, terminando la explicación, vamos a hablar un poquito acerca de los productos que nos acompañan siempre en las charlas, ¿no? En las capacitaciones que nosotros brindamos, ¿no? Tenemos productos, por ejemplo, de formulación mineral, semisintética y full sintéticos, para distintas aplicaciones, tanto gasolineras como diésel. Se cuenta con la última especificación SN, que es para motores de gasolina, y la especificación CK4, que es para motores diésel. Y recuerden que son productos que, sobre todo en el caso de los semisintéticos y full sintéticos, son productos que nos van a ayudar mucho en el arranque. Es un aceite que se mantiene muy fluido a bajas temperaturas y nos va a permitir arrancar en frío perfectamente. A altas temperaturas se comporta muy bien, es una película que puede soportar la carga, puede soportar las altas temperaturas, mantiene su viscosidad, y eso asegura una larga vida de los componentes internos del motor. Bueno, por mi parte, en cuanto a la explicación, prácticamente concluido. Quiero agradecerles su participación, quiero agradecer a Móvil por permitirnos llegar a ustedes, y sin más que decirles, me despido y muchas gracias. Un gusto haber participado. Muchas gracias, Pierre. Muchas gracias, Fernando, por sus ponencias. Han estado muy, muy dinámicas. Los chicos aquí vienen escribiendo que les está haciendo muy interesante todo lo que ustedes han compartido con nosotros esta noche.
vamos a iniciar aquí una ronda de preguntas, de consultas que nos han venido realizando. Para adaptar el motor a gas, ¿qué sensores sufren anomalías o fallas frecuentes? Mira, hay sensores que van a verse afectados o que requieren ciertos cambios, pero solamente me voy a referir a los sensores que están en el sistema de alimentación de aire, ¿ya? Porque ese es el tema que estamos tratando. Entonces, si hablamos del sistema de gas, o si hablamos de un sistema que es un vehículo que es convertido a gas, en el caso del volumen de aire, ¿no? En el caso de la relación estequiométrica, es muy similar, ¿no? Es prácticamente la misma que un motor de gasolina. Entonces, en el caso de la masa o el volumen del aire, ¿no? Prácticamente no se puede seguir trabajando, puede utilizar el mismo sensor, no hay ningún problema. No requiere algún tipo de modificación, ¿no? En el caso del sensor de la presión, ¿no? Del múltiple MAP, al momento de que entre el aire y al momento de que, ¿no? las revoluciones del motor van a seguir siendo las mismas, ¿no? A pesar de que funciona con gas, van a seguir siendo las mismas, su rango de revoluciones, la cantidad de vacío que se genera en el múltiple va a ser la misma, en donde sí podría afectar de repente el sensor de temperatura, porque el gas es un combustible que tiene un poder calorífico mayor y ahí sí podría verse afectado. Ahora, en cuanto a otros sensores ubicados en otras partes del motor o relacionados a otros sistemas, sí de repente podría necesitarse algún tipo de variación, ¿no? Ok, perfecto. La siguiente pregunta es, ¿nos podrías explicar la diferencia entre volumen y masa de aire y en los diésel que no tienen mariposa? Ya, en el caso de los diésel, sí, los diésel efectivamente, ¿no? En el caso de Caterpillar, en caso de, por ejemplo, de Cummins, ¿no? Detroit no utilizan, ¿no? Mercedes, Volvo no utilizan una mariposa. El aire que ingresa al motor es medido por un elemento, ¿no? También es medido por un elemento muy similar, que también puede utilizar filamentos o utiliza una malla que también de elemento, ¿no? de platino, que también es calentada al rojo vivo, y que esa va a medir el flujo de aire, se le llama caudalímetro, ¿no? Es muy similar al que se utiliza en el caso de los motores de gasolina o diésel ligeros, ¿no? Es muy similar. Efectivamente, no lleva la mariposa, ¿no? Ahí porque no lleva tampoco el sensor de presión, trabaja con otros parámetros, generalmente con el del bus, con el de presión del turbo, se basa más en esa información. Y en el caso de la masa, ¿no? La masa es medida en estos sensores y es interpretada en la computadora en gramos por segundo, ¿no? Que es lo que logra medir, ¿no? La masa está relacionada con el volumen, no quiere decir que es lo mismo, ¿no? No quiere decir que es lo mismo, pero está relacionada con el volumen. Y ahí influyen ya otros factores, ¿no? El ingreso del aire al motor. Ok, correcto. La siguiente pregunta es, con respecto a la buena dosificación en el sistema de admisión, ¿un hidrovac defectuoso podría ocasionar problemas en el sistema de admisión? El hidrovac es un componente que trabaja con el sistema que se llama de frenos, ¿no es cierto? Es un dispositivo que genera mayor fuerza, aumenta el poder de frenado, ¿no? Mayor fuerza hacia la bomba y está conectado, ¿no? Está conectado al múltiple de admisión, de ahí jala el vacío, pues trabaja con vacío. Si está conectado al múltiple de admisión, definitivamente que una avería en este componente no creo que afecte mucho, porque si no recibe lo que podría afectar es una fuga o una conexión, ¿no? Una conexión, porque ¿qué sucede? Si esa conexión o esa manguera que alimenta al hidrovac, un mal funcionamiento en el hidrovac no creo que tanto. El problema sería que esta manguera, ¿no? Presente una fuga, esté mal conectada, tenga una rotura o internamente en el hidrovac haya una fuga, ¿no? Que permita que parte de ese vacío que se genere en el múltiple se esté perdiendo o esté fugando por el hidrovac,
por la manguera que alimenta el hidrovac, ahí sí vamos a tener problemas. Porque ¿qué sucede con un sensor, con el sensor del MAP, ¿no? A medida que si nosotros agarramos, y en este caso, digamos, tenemos esta fuga de presión, ¿no? Va a empezar a subir va a empezar a variar lo que capta. ¿Por qué? Porque también hablábamos de que trabaja con la presión atmosférica, o mide la presión atmosférica. Entonces, esta presión atmosférica está de acuerdo a la cantidad de metros sobre el nivel del mar. No va a poder regular eso, ¿no? Al momento de que tienes una fuga de vacío, no va a poder regular, ¿no? Entre esa regulación o ese ajuste automático que hace con respecto, la computadora hace un ajuste automático del combustible con respecto a la altura o metros sobre el nivel del mar que se encuentra el vehículo. Entonces, al tener una fuga de vacío, ¿no? En este caso por el hidrovac, digamos, entonces o la manguera que alimenta el hidrovac va a afectar a esa regulación directamente. Más específicamente, ¿cómo? En el caso de los kilopascales, ¿no? En el caso de los kilopascales que tú mides, generalmente cuando utilizas el escáner, esa cantidad va a empezar a descender, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede? Incrementa automáticamente las revoluciones. Tú lo pruebas ese motor en mínimo y el motor no va a mantener el mínimo. Digamos un motor que trabaja 700 revoluciones por minuto. Si tiene esa fuga de vacío, ¿qué va a empezar a suceder? Va a empezar a oscilar hasta 800, 850, de repente en algún momento vuelve a bajar a las 700, pero no va a ser regular, va a tener irregularidad al trabajar en ese mínimo. Y también a altas revoluciones, igual, al no poder regular y calcular adecuadamente con respecto a la presión atmosférica, ahí va a empezar a tener problemas, por ejemplo, de tironeo, ¿no? Al momento de acelerar, va a tener cierto tironeo y después recién se acomoda la revolución. Perfecto, Pierre. La siguiente pregunta ¿es recomendable que el responsable de desinfección de clientes utilice mameluco descartable? Sí, es importante porque, a ver, podemos tener un mameluco que realmente nos vaya protegiendo, pero cuando tenemos la recepción del vehículo, creo que es importante, si se puede, es un gasto, obviamente, tener ese tipo de mamelucos, pero sí hace mucho más creíble el protocolo que estamos poniendo. Si no se puede, por lo menos lo que deberíamos hacer es tener un mameluco de un material más resistente y rociarlo con algún producto desinfectante cada vez que estamos recibiendo a un cliente o cuando el cliente se va. Muchas gracias, Fernando. Continuando con las preguntas, tenemos la siguiente. En la explicación de los sensores antes visto, ¿tienen la misma función y ubicación en camiones? En el caso de los sensores, por ejemplo, de temperatura, la ubicación es muy similar, ¿ya? En el caso, por ejemplo, hablo de motor Caterpillar, ¿no? El motor Caterpillar, vamos a poner como ejemplo el motor 35, 16, o vamos a poner como ejemplo alguno de esos motores. Tienen varios sensores de temperatura, ¿no? Uno que va, por ejemplo, que va a medir el aire directamente, la temperatura del aire que está ingresando, ¿no? Antes del turbo alimentador. Después tenemos un sensor que mide la temperatura después del turbo o post-turbo alimentador. Porque, ¿qué sucede? El turboalimentador, ¿no? Al hacer transferencia de temperatura, va a calentar el aire que está ingresando. Por eso es que estos motores o estos sistemas cuentan con sistemas de post-enfriamiento, ¿no? Los aftercooler o intercooler. Ellos le llaman sistemas de post-enfriamiento. Entonces, este aire, al pasar por el sistema de post-enfriamiento, y antes de entrar al múltiple de admisión, tendría que haber descendido su temperatura, ¿no es cierto? Entonces, después de ese sensor de que está post-turbo o después del turbo, que mide una temperatura más alta del aire, entonces después tendríamos que medir tener un sensor que nos da o nos indica la temperatura a la salida del sistema de post-enfriamiento. Entonces tendría que haber un desbalance, tendría que haber una diferencia, mejor dicho ahí, ¿no es cierto? Tendría que haber distintas temperaturas y eso significaría que el sistema de post-enfriamiento está trabajando eficientemente. Ahora, el sensor, esos son los dos más esenciales, esos son los dos más básicos que siempre lleva. Les dije que puede llevar uno antes, ¿sí? Esa es una temperatura referencial para tener una idea de cuánto es la temperatura ambiente, ¿no? A la temperatura del aire ambiente. ¿Para qué? Eso sirve mucho, por ejemplo, para los arranques en frío, ¿ya? En el arranque en frío, ustedes saben que muchos de estos motores tienen inyección automática de éter,
¿no es cierto? El éter es inyectado automáticamente, tiene un depósito y es inyectado como auxiliar de arranque. Entonces, ese sensor de temperatura que va cerca a los filtros de aire, en algunos fabricantes les dan otro nombre, no necesariamente no les dicen sensor de temperatura, pero sí les dicen que es parte o está considerado como parte del sistema auxiliar de arranque en frío. Entonces, este sensor va a permitir, como está en la misma entrada del filtro o en la misma carcasa del filtro, mide la temperatura del aire ambiente, ¿no? No cuando ha ingresado dentro del motor. En los otros dijimos post-turbo y después del post-enfriador. Este es más que todo para tener como referencia cuál es la temperatura ambiente al momento de que la máquina o el motor va a arrancar. Correcto. ¿Cuánto es el valor del sensor presión barométrica en costa y sierra? El valor en ¿qué se llama? Exactamente a medida que 4.6 es a nivel o 0 metros sobre el nivel del mar. A medida que va subiendo, tenemos 3.3 y 3.8 a medida que va subiendo. Acá en Arequipa, por ejemplo, ¿no? Tenemos 3.8, promedio de ese es el valor, más o menos en cuanto a la presión barométrica. Ok, en cuanto al tipo de mantenimiento que se realizan en los sensores, ¿cuál es el más indicado y con qué frecuencia debería realizarse? Ya, mira, eso sí es una pregunta bien interesante, es una pregunta que quería que lo toquen. No nos alcanzó el tiempo en la explicación para hablar acerca de eso, pero ¿qué nos recomiendan siempre? Es leer o basarnos en las indicaciones que nos da el fabricante del vehículo. Hay sensores que son muy delicados y hay sensores que sí el fabricante permite hacerles limpieza. Hay un sensor, por ejemplo, en el caso del MAP, ¿no? El MAP es un sensor muy delicado. Ese elemento de platino que realiza la lectura, es un elemento térmico que no varía su temperatura. No recomiendan, muchos fabricantes no recomiendan ni siquiera tocarlo, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que te dicen? Ni siquiera echarle aire comprimido, ni pasarle con un papel higiénico, un algodón o con alcohol, nada, ¿no? No se le debe hacer nada. El fabricante te lo dice. Pero en el caso de algunos otros fabricantes, en el caso, por ejemplo, de Ford, yo he visto en algunos vehículos Ford, el fabricante te permite utilizar, ¿no? Te permite utilizar, incluso en el manual se ve, ¿no? Se puede utilizar un limpiacontactos eléctrico, o se puede utilizar un elemento que sirve para limpiar las válvulas de mariposa o las válvulas obturadoras, ¿no? Ese elemento se puede utilizar para limpiar, ese químico se puede utilizar para limpiar el elemento captador, en este caso el elemento térmico de platino, se puede limpiar con ese, siempre y cuando el fabricante lo permita. En el caso del MAP, es un sensor que es totalmente libre de mantenimiento. El fabricante dice es totalmente libre de mantenimiento. No lo sumerjas, no lo soples, no le metas nada, porque ese diafragma que lleva internamente es muy delicado, ¿no? Entonces, si lo vas a soplar, lo vas a forzar, lo puedes dañar. Lo vas a querer lavar, peor, ¿no? Se puede quedar un fluido, cosas adentro. En realidad no necesita ese tipo de mantenimiento. Se va a contaminar, sí, se va a contaminar internamente, pero no se le debe tocar porque justamente este dispositivo es muy delicado. Lo que sí nos recomienda el fabricante es siempre verificar la manguera que lo conecta al múltiple de admisión y evitar que haya fugas o ingresos de aire adicional por ahí, porque eso sí va a aumentar bastante drásticamente la contaminación y va al acumularse contaminantes o tierra en la parte interna, de repente los captadores no van a trabajar bien, ¿no? Entonces, o esa vibración que realiza ese diafragma no se va a realizar como debería. Otra cosa que es importante que nos recomiendan los fabricantes con respecto al MAF y al MAP, tengamos mucho cuidado con los filtros de aire. Siempre que veamos un filtro de aire, no sopleteemos nunca un filtro de aire. Yo he visto todo el mundo llega al grifo y le empiezan a echar el aire. ¿Y qué van a hacer? Lo que están haciendo es dañar la estructura, ¿no? La construcción, ¿no? La estructura del papel microporoso, que es parte del filtro de aire, ¿no? El elemento más importante. Entonces, al dañarse este elemento, al dañarse el elemento filtrante, ¿qué va a suceder? Van a entrar impurezas y lo primero que van a dañar, lo primero que van a afectar, lo primero que van a contaminar van a ser esos sensores.
mucho cuidado con el estar sopleteando los filtros de aire, ¿no? Hay que cambiarlos cuando el fabricante los recomienda. Hay fabricantes que nos dicen, por ejemplo, que bueno, va a depender del mercado, ¿no? La vida útil yo leí un manual donde nos decía que la vida útil del sensor, ¿no? Que trabajo el elemento térmico que trabaja en el sensor del mar era de 40.000 kilómetros, ¿no? Eso en el caso de ese fabricante. No lo he vuelto a leer, no lo he visto en otros fabricantes, que por ejemplo en el caso de Ford recomienda así la limpieza, se puede hacer la limpieza con ese químico, con ese producto, con el limpiador de obturador. En ese caso no te habla del cambio, del periodo de vida estrictamente, porque el periodo de vida mucho depende del trato que se le dé. Estos sensores, también quiero hacer hincapié en esto, al momento de que nosotros desconectamos uno de estos sensores, tengamos mucho cuidado al momento de conectar, al momento que manipulamos los conectores. Los vamos a dañar, si los manipulamos mal, los forzamos, los palanqueamos. Yo he visto gente que palanquea los conectores, cuando no salen o los empiezan a forzar. Van a dañarlos y va a haber un falso contacto, no va a haber un buen contacto. Siempre también los conectores hay que limpiarlos. Eso es importante porque la alimentación que hablábamos de 5 voltios, 12 voltios, ¿no? Esa alimentación y los contactos a tierra son muy importantes para el buen funcionamiento del sensor. Si estos sensores vamos a estar derramando fluidos, combustible, aceite, líquido de frenos, no sé, líquido de la dirección hidráulica encima de los sensores, vamos a producir contaminación, ¿ya? Encima de los conectores. Los conectores sí se pueden limpiar. Los conectores, es más, tienen en los manuales de mantenimiento de los vehículos, sean pesados o sean ligeros, se hacen de manera preventiva, se hace una limpieza cada cierta cantidad de kilómetros o cada cantidad de horas, se hace una limpieza de los conectores, un mantenimiento preventivo, utilizando, por ejemplo, el fluido o ese spray que es el limpiacontactos eléctrico. Se hace ese mantenimiento. ¿Por qué? Porque en muchos vehículos, por ejemplo, si trabajan en ambientes polvorientos, hablamos de vehículos pesados o maquinaria de construcción, trabajan en ambientes muy polvorientos o en sitios donde llueve demasiado. Ya, hay sitios donde llueve todo el día, prácticamente cae nevadas. Entonces estos contactos, estos elementos tienden a oxidarse, a corroerse. Y como no los movemos, están conectados ahí, acumulan humedad y se va a producir corrosión. Entonces es importante este mantenimiento preventivo que se puede realizar generalmente en equipos de construcción cada 500 horas, en algunos otros vehículos cada 25.000 o 50.000 kilómetros, ¿no? Y en vehículos ligeros que tienen un uso más en ciudad, que no hay no tenemos nevadas en las ciudades, acá en el Perú muy pocas, ¿no? En algunos lugares donde sí hay humedad sí se recomienda hacerlo más continuamente, entonces podemos hacerlo cada 50.000 kilómetros, un mantenimiento preventivo, ¿no? Una limpieza de conectores, con limpiacontactos eléctricos, un chequeo general de lo que es cablería para ver si no hay pérdida del aislamiento, daños en el aislamiento y generación de masas o tierras y que pueden generar cortocircuitos. Y en cuanto al sensor de temperatura, es otro sensor que también el fabricante nos indica que está libre de mantenimiento, más que todo verificar su buen funcionamiento, ¿no? El único prácticamente que sí recibe mantenimiento, se hace una limpieza, es el MAP, ¿no? En la mayor parte de los casos. Gracias, Pierre. La siguiente consulta es: la bioseguridad en un auto en la que deben trabajar varios técnicos, por ejemplo, planchador, pintor, mecánico, electricistas, ¿cuál sería la toma de seguridad para evitar el contagio? Bueno, buena pregunta. A ver, están conviviendo dentro de la reparación del vehículo varias personas, con lo cual lo que tenemos que hacer es, primero, asegurarnos que si están trabajando el mismo vehículo, por lo menos tengan a una distancia de 1,5 metros, 2 metros, quizás uno puede estar adelante, otro atrás, que no haya contacto físico, y lo que hay que hacer es, cada vez que uno de los trabajadores deja de trabajar sobre el vehículo, o bien él, al retirarse, hace una limpieza con los productos desinfectantes, o quien recibe o continúa, tiene que hacerlo. Pero sí es importante reconocer esos espacios donde cada uno estuvo trabajando para que lo pueda limpiar o desinfectar una vez que se retira. Y la persona que llegue, obviamente, tenemos que respetar que todos
usen la mascarilla mínimamente. Se pueden usar otros, por ejemplo, esas mascarillas que han sacado ahora, tipo las de soldador, ¿no? Que es una barrera bastante importante porque, bueno, protege de fluidos. Quizás quien está haciendo la reparación de la carrocería y eso puede utilizarlo porque, bueno, eso también lo va a ayudar para proteger los ojos y todo. Pero sí lo que es importante es eso, ¿no? Respetar el espacio de trabajo con una distancia mínima y cada vez que se retira o cada vez que llega alguien, desinfectar la zona donde estuvo la otra persona. Muchas gracias, Fernando. Tenemos una consulta también para ti. Los trabajadores de taller, ¿cada cuánto tiempo deben realizarse la prueba COVID y quién estaría asumiendo este costo, el trabajador o la empresa? A ver, no hay una exigencia respecto de eso. Creo que ahí vi varias preguntas respecto de los protocolos. A ver, los protocolos es algo que cada empresa hace y lo adapta a su forma de trabajo, su espacio. Es decir, hay guías que obviamente da el gobierno, el MINSA, produce también, que es el encargado de la fase 2. O sea, ahí había otras preguntas ante el Ministerio de la Producción, es con quien ustedes tienen que presentar el protocolo. Entonces, este protocolo tiene cosas básicas que son las que la norma nos dice que tenemos que hacer. Por ejemplo, el uso de mascarilla. Pero si nosotros queremos agregar otro elemento adicional, como les mencioné recién, una mascarilla que, tipo lo de soldadores, que es una barrera adicional, lo podemos incluir en el protocolo, siempre y cuando respetemos que también tenemos la mascarilla. Lo que tenemos que respetar es lo mínimo que nos piden. Respecto a la pregunta específica que es las pruebas del COVID, no hay una obligación. Lo que sí hay una obligación es de que inicialmente todas las personas que entren a trabajar tenemos que tomar las medidas que les mostré, la temperatura, verificar que realmente no tenga síntomas. La prueba del COVID es algo que se puede, si el establecimiento quiere decir, yo a todos mis trabajadores les voy a hacer una vez por semana, una vez por mes, es criterio de ellos, no hay una obligación. Y lo mismo el pago, ¿quién lo debería hacer? Bueno, eso ya se pauta, puede ser el dueño del taller, como una medida de seguridad para todos, o incluirlo en cada uno, o un proporcional, 50 y 50, pero eso va dentro de la definición de lo que la empresa quiere hacer, que es el protocolo, adaptado a sus necesidades y cumpliendo los requisitos mínimos que obliga la normativa. ¿Qué es lo más recomendable para la desinfección al momento de la recepción de la mercadería, justo para las áreas de logística, ¿no? Uh-huh. Bueno, a ver, hay muchos elementos en el mercado. Lo más recomendable creo que, y lo más fácil, es los productos con alcohol, porque bueno, el alcohol es algo que uno lo pone y se va evaporando. Hay otros productos que son no tan nocivos, que son aparentemente productos más naturales. No es recomendable el tema de la lejía. La lejía, el problema que tiene es que muchas veces es corrosivo. Y muchas veces quizás la proporción, cuando lo preparamos, no nos damos cuenta y por ahí podemos echar un poco de más. Lo que es recomendable es tener, por ejemplo, medidores, ¿no? Es decir, si tengo que armar, por ejemplo, 10 litros de producto desinfectante, ya tener un recipiente que sea la medida exacta para esos 10 litros. Pero sí, les vuelvo a repetir, hay que tratar de que la mercadería, que sobre todo viene con envases plásticos o envuelto en papel o en cartón, es preferible usar elementos de alcohol. ¿Es conveniente utilizar el aire acondicionado en estos tiempos? Bueno, es una recomendación que no está aprobada, es decir, no es recomendable. Todos los que usamos aire acondicionado sabemos que se junta mucha humedad y justamente si hablamos de Lima, ¿no? Es una ciudad muy húmeda y eso puede provocar que dentro de los filtros del aire acondicionado se concentre no solamente el tema del COVID, sino otros elementos. Entonces no es recomendable hoy en día. Es más, fíjense, una de las cosas que yo les hablé es que
los ambientes tienen que estar bien ventilados, con lo cual el vehículo funcionando debería ir con las ventanillas bajas. Entiendo que, bueno, estamos mejorando con todo el tema de polución porque hay muchos menos autos, pero los que circulan deberían tomar esa precaución. Si no, deberíamos ir a hacer una limpieza de todo el sistema de aire prácticamente a diario, ¿no? Gracias, Fernando. Un poco para complementar una de las preguntas que han realizado en cuanto a que ahora los talleres ya pueden trabajar porque están contemplados en la fase 2, ¿no? Si es que ahora pueden trabajar hacia todo el público, es decir, con las puertas abiertas, y si fuese así, si deben presentar un protocolo y si este debe ser elaborado por un profesional. Un poco comentarles que sí, los talleres pueden atender con las puertas abiertas, es decir, a público en general, siempre y cuando antes hayan elaborado su plan de vigilancia y lo hayan presentado ante el SICOVID-19 del MINSA. El plan se hace conforme a la resolución ministerial 239 del 2020 y la norma pone algunas restricciones por zonas urbanas de alto contagio, que estas todavía no han sido señaladas, es decir, hay que estar todavía pendientes para ver cuáles son las zonas que todavía está prohibida la atención de talleres, ¿no? Un poco quería comentarles ello. También preguntaban si había un modelo de protocolo. No hay un modelo base, ¿no? La Asociación Automotriz del Perú compartió con sus asociados unos lineamientos, pero ese no es un modelo, solo son algunas pautas que deben seguir, ¿no? Un poco quería complementar ello y aprovechar en agradecerles a todos los especialistas de móvil, a Pierre Pajuelo, a Fernando Rodríguez, por habernos acompañado esta noche, por habernos dado todos estos aportes que sé que van a ser de mucha utilidad para todos los que nos han seguido. También nos están consultando si es que vamos a compartir la información que ustedes han brindado esta noche. Sí, mañana en el transcurso del día les vamos a estar brindando por correo tanto las presentaciones como el video, para que lo puedan revisar de repente con sus equipos, o las personas que no hayan podido conectarse el día de hoy puedan compartirlo también con ellos. Muchas gracias y esperamos poder realizar en una próxima ocasión otra charla con ustedes. Y gracias por acompañarnos también a todos nuestros participantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches y sobre todo cuídense. Buenas noches, gracias. Sí, cuídense bastante, hasta luego, gracias.